Dice para la consigna para los siguientes ejercicios: deriva las siguientes funciones utilizando las reglas de derivación. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta son las reglas de derivación. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, si las recordamos, a ver, por aquí vamos a poner algunas. Derivada de la función suma o diferencia, es decir, que tengo una suma o diferencia de funciones, su derivada será igual a la suma o diferencia de sus derivadas. En el caso de tener una función producto, aquí no es el producto de sus derivadas, aquí la cosa ya cambia. Entonces es una reglita que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera como está por la derivada de la segunda. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Y se lo puede demostrar utilizando la definición de derivada. Se pueden demostrar estas derivadas. Después tenemos la del cociente. La derivada de una función cociente, que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera como está por la derivada de la segunda sobre la segunda elevada al cuadrado. Y tenemos una más, que es la de la regla de la cadena, que es, también se denomina la derivada de una función compuesta, que tenemos una composición de funciones, que generalmente se lo escribe, esta puede ser una forma, pero generalmente se lo escribe de esta forma: f de g de x. Se trata de una función compuesta, y lo que básicamente quiere decir es que es una función, en este caso g de x, dentro de otra función, que en este caso es f. Entonces la derivada de esta función compuesta será la derivada de la función más externa y la función g de x, bueno, como está, multiplicada por la derivada de la función que está más adentro. Eso se llama regla de la cadena, como derivar de afuera hacia adentro. Si vemos aquí algunos ejemplos, a ver, por ejemplo, este último, el que dice g de x. Este ejercicio que dice g de x, si se fijan, aquí hay una raíz cúbica del logaritmo neperiano de 1 menos coseno de x. ¿Qué es lo que tengo aquí? Fijarse que todo lo que está dentro de esta raíz cúbica es el logaritmo neperiano de 1 menos el coseno de x. Si imaginamos que eso es x, esto es como tener la raíz cúbica de x, siendo x toda esta función que aparece aquí. Y a su vez, dentro del argumento del logaritmo neperiano tenemos otra función. Entonces básicamente, si distinguimos aquí la composición de funciones, sería como que tenemos la composición de tres funciones. Es decir, por un lado tengo esta parte que es 1 menos coseno de x, sería una función, y sería la función del logaritmo neperiano de x. En ese caso x sería, en ese caso, este x vendría a ser esta parte que está aquí. ¿Me explico en eso? Logaritmo neperiano de x, siendo x la función 1 menos coseno de x. Es decir, que tengo una función dentro de la función logaritmo neperiano. Y a su vez, toda esta función, que es compuesta, está dentro de otra función más externa, que es la raíz cúbica. Entonces, en lo que básicamente consiste la regla de la cadena es que voy a derivar siempre de afuera hacia adentro. Derivar de afuera hacia adentro quiere decir que voy a derivar primero la función más externa, que en este caso sería la potencia, porque a todo esto lo puedo escribir como elevado a la 1/3. Luego voy a derivar el logaritmo neperiano. Luego voy a derivar el argumento del logaritmo neperiano. Entonces, cuando lo hagamos ahora al ejercicio ese, se va a aclarar un poco más. El punto es que identifiquen cuando se trata de funciones derivadas de funciones compuestas. Vamos por el primero. El primero nos dice
f de x es igual a logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x sobre Euler elevado a la menos x. Lo primero que tenemos que identificar es como qué voy a derivar, como un producto, como un cociente, como qué puedo derivar. Entonces aquí lo que veo es que tengo un cociente de dos funciones. Entonces voy a aplicar la regla de derivación del cociente, que es esta que está aquí, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera como está por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado. Aplicando eso, esto es, la derivada de la primera será logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x como está, o sea, del argumento como está, no como está, sino es la derivada de la primera, la derivada del logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x es 1 sobre la raíz cuadrada de x, multiplicando, muy bien, por la derivada de la raíz cuadrada de x, que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Todo eso está multiplicado por la segunda función como está, ¿sí? O sea que esto vendría a ser la derivada de la primera función, que es la derivada de este numerador, por la segunda como está, menos ahora la primera función como está, que es el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x, por, y ahora la derivada de la segunda. A estas reglitas que tenemos que tenerla en cuenta al principio, o bien tenemos que ya tenerlas en mente, las voy a borrar porque ya las tenemos en la mente. Entonces, la segunda como está por la primera como está por la derivada de la segunda, y la derivada de la segunda es la derivada de Euler a la menos x, es esa misma función por la derivada del exponente, que es menos 1. Y lo pongo entre paréntesis para separar el por del signo menos. Sobre la segunda función elevada al cuadrado. Y ya con eso nos queda la derivada de la función. Lo que puedo hacer es acomodarla, y es decir, hacer simplificaciones. ¿Y con esto qué nos quedaría? Podemos menos, con el menos de aquí me va a quedar más, y entonces separo. Pero de todas formas, con llegar hasta aquí al obtener la derivada ya está bien. O sea, lo que básicamente nos van a evaluar va a ser que hayamos aplicado bien la regla de derivación. Generalmente hasta aquí, con que quedemos, está bien, a pesar de que se puede seguir trabajando ya algebraicamente la expresión. ¿De acuerdo con el primero? Bien. En el B, la forma de derivar esta expresión es, podemos hacerlo de dos formas. O lo escribo como una potencia, y escribirlo como una potencia sería de esta forma. Fíjense que esto es equivalente, cuando tengo las tres rayitas son equivalente, y pongo f de x es igual, f de x es igual a x al cuadrado, y esto está elevado a la 1/3. Esto es lo mismo que decir, como es potencia de potencia, los exponentes se multiplican, y es lo mismo que decir elevado a la 2/3, que lo podría haber puesto directamente como x elevado a la 2/3. Siempre el denominador, aquí cuando tengo exponentes que son fraccionarios, el denominador es el índice de la raíz, y el numerador la potencia de la base. La base siempre es x, o siempre es el valor a la que está elevado algo. Esa sería la base. Entonces de esta forma es la que puedo derivar. ¿Cómo será la derivada entonces?
Muy bien, bajo el exponente que es 2 tercios x elevado a la 2 tercios menos 1. Y 2 tercios menos 1, hago un cálculo auxiliar aquí que es 2 tercios menos 1, hago 3 por menos 1 es menos 3. Menos 3 más 2 es menos 1 y esto es sobre 3. Entonces me queda elevado a la menos 1 tercio. ¿Está bien ahí? Ya con eso terminamos la derivada. La regla que se ha aplicado aquí es la derivada de una potencia. Si tenemos en cuenta, la derivada de una potencia es f' de x es igual a n, porque se baja el exponente, x elevado a la n menos 1. Eso es lo que se ha derivado. ¿En cuánto? ¿10 minutos? 10 va. Bueno, entonces vamos a avanzar en nosotros. Aquí tenemos la derivada del cociente. Tengo f' de x será igual a la derivada de la primera, la derivada del coseno de x menos seno de x, por la segunda como está, menos la primera como está por la derivada de la segunda función. Pero como la derivada de la segunda función es x, la derivada de x es 1, entonces aquí puedo omitir poner por 1, sobre la segunda al cuadrado. En el d tenemos otra vez la derivada de un cociente y tengo que derivar. Aquí en el numerador se va a hacer la derivada de la primera, que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x menos 2x. Todo esto voy a poner entre paréntesis porque es por la segunda como está, menos la primera función como está, que es la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado, por la derivada de la segunda. Pero como la derivada de la segunda, o sea, la derivada de x es 1, aquí a este por 1 lo puedo omitir y me queda simplemente entre paréntesis ahí la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Todo esto está sobre la segunda elevada al cuadrado. Y por último tenemos la función g de x. Entonces g' de x será igual, y aquí está lo que les decía antes, tengo que pensar en que esta función logaritmo neperiano de 1 menos coseno de x, todo esto está elevado a la 1 tercio. Entonces tengo que derivar. Si nos fijamos, la función más externa es la de la potencia, luego sigue el logaritmo neperiano y por último el argumento del logaritmo neperiano. Entonces derivamos de afuera hacia adentro. Esto es regla de la cadena. Derivar de afuera hacia adentro sería, voy a derivar la potencia bajo el 1 tercio, logaritmo neperiano de 1 menos coseno de x, todo esto está elevado a la 1 tercio menos 1. En un cálculo auxiliar tenemos que 1 tercio menos 1 es 3 por menos 1 es menos 3, menos 3 más 1 es menos 2, y esto es menos 2 tercios. Entonces aquí me queda elevado a la menos 2 tercios. Ya he derivado la potencia, ahora tengo que derivar el logaritmo neperiano de x. Como la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, entonces tengo que pensar en que todo esto es x. Entonces me va a quedar 1 sobre x, y x es toda esta función. Entonces 1 sobre 1 menos coseno de x. Me falta derivar ahora el argumento. La derivada del argumento será la derivada de 1 menos coseno de x. 1 menos coseno de x es seno de x, porque la derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces con el menos de aquí me va a quedar más. Con eso me queda seno de x. Borro este cálculo auxiliar, así no nos confundamos. Y ya con eso, hasta ahí termina la derivada de la de g de x. Ya con llegar hasta ahí está bien. Vamos al otro.